En la pizarra decíamos vamos a resolver un ejercicio de lo último que estuvimos viendo en la sesión anterior. Voy a compartir pantalla para que recordemos un poco lo que estábamos viendo en la clase anterior. ¿Verdad? En la clase anterior, ¿verdad? En la clase anterior habíamos estado hablando de, en este caso, lo que era el área del paralelogramo, y decíamos que el área de un paralelogramo estaba determinado, en este caso, recordemos como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo, y eso nos daba la magnitud del producto vectorial. Eso era, en este caso, cómo calcular el área de un paralelogramo. De manera análoga, decíamos, podemos calcular el área de un triángulo, y el área de un triángulo, recordemos en este mismo gráfico, podemos observar que simplemente el área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la mitad del área del paralelogramo, y entonces tenemos ahí a un medio de la magnitud de A, ¿verdad? Por la magnitud de B, por el seno, en este caso, del ángulo, ¿verdad? Por el seno del ángulo. Entonces, teniendo presente eso, a partir de ahí, pues vamos a calcular, ¿verdad? La magnitud, en este caso, ¿verdad? Vamos a calcular el área del triángulo haciendo uso de esa expresión, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la pizarra para hacer un ejercicio más de esta parte del área del triángulo y del área del, en este caso, paralelogramo. Entonces en la pizarra la vamos a poner un poquito más. Ahí. Entonces vamos a calcular, decíamos, el área de ese paralelogramo, ¿verdad? Vamos a calcular eso, el área del paralelogramo. Entonces en el área del paralelogramo dice calcular el área formado, tenemos tres puntos, el punto A, 1, 3, menos 2, el punto B, 2, 1, menos 4, y el punto C, menos 3, 1, 6. Aquí esto no está estático, ¿verdad? Entonces, si yo tengo tres puntos, recordemos que lo que yo debería de hacer en un sistema, en este caso de tres dimensiones, es ubicar primeramente los puntos. No lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Entonces, supongamos que aquí tenemos ubicado el punto A, por acá el punto B y el punto C. Con esos tres puntos yo puedo formar, en este caso, dos vectores, ¿verdad? Entonces, dos vectores trasladados, el vector AB y el vector, en este caso, AC. También puede ser que alguien forme el vector BA y BC, o bien puede formar el vector CA y CB. Eso es arbitrario, ¿verdad? Ya la forma como uno quiera formar, en este caso, los vectores. Entonces, aquí vamos a calcular el área del paralelogramo, que dice que no es nada más que la magnitud del producto vectorial entre los vectores AB y el vector AC. Vamos a calcular entonces esa magnitud. Recordemos que esto también se dice que es igual magnitud del vector AB por la magnitud del vector AC por el seno del ángulo. Pero nosotros vamos a calcularlo con esto, ¿verdad? Es solamente que podemos tener otra expresión. Eso es en el caso que conozcamos el ángulo entre los dos vectores. Si conociéramos este ángulo y podemos calcular ese seno, entonces fácilmente podríamos también calcular el área del, en este caso, el área del paralelogramo. Entonces miremos acá la condición, ¿verdad? Primero vamos a calcular el vector AB. El vector AB, recordemos que es el punto B menos el punto A. El punto B tiene coordenadas 2.4 menos el punto A que tiene coordenadas
1, 3 menos 2. Dándonos como resultado, en este caso, un vector, ¿verdad? Recuerden que aquí puedo poner punto o los símbolos de mayor. Voy a poner así, con paréntesis. 2 menos 1 nos queda 1, 1 menos 3 nos queda menos 2, y 4 menos con menos nos queda más 2, nos quedaría 0, ¿verdad? Tenemos el punto 2, 1, 4, 1, 3 menos 2, 2 menos 1, 1, 1 menos 3 menos 2, 4 menos 2 nos queda 0. Y el vector AC. El vector AC entonces sería el punto C menos A. Entonces sería el punto C menos 3, 1, 6 menos el punto A 1, 3 menos 2. Por tanto, eso nos quedaría menos 3 menos 1 menos 4. 1 menos 3 nos queda menos 2. Y 6 menos con menos nos queda más, nos quedaría 8. ¿Ya? Profe, una pregunta. Permítame un momentito. Menos 3 menos 1 menos 4. 1 menos 3 nos queda menos 2. 6 menos nos queda 8. Sí, pregunte. Ok, en la fórmula dice que es AB. Entonces, ¿cómo supo usted que había que restarlo? Ah, eso ya lo vimos en clases anteriores, cómo calcular en este caso un vector trasladado. En una de las clases, incluso presenciales, explicamos cómo se obtiene un vector trasladado. El vector trasladado es el vector AB, punto inicial en A, punto final en B, y en este caso siempre se hace la diferencia entre el punto final menos el punto inicial. Eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. Gracias. De la misma manera, el vector AC es el punto C menos el punto A. Ya siempre es punto final menos punto inicial. Eso ya lo hemos venido trabajando. Entonces ahora voy a calcular el área del paralelogramo. Área del paralelogramo, ¿verdad? En este caso es la magnitud del producto vectorial. Calculemos el producto vectorial. El vector AB, cruz AC, y esto sería el vector I, J, K, después ponemos el vector AB, 1, menos 2, 6, y el vector AC, menos 4, menos 2 y 8. Vamos a calcular el producto vectorial, y el producto vectorial, recordemos, tenemos I, eliminamos su fila, su columna, menos 2 por 8, menos 16, menos 6 por menos 2 nos queda menos 12. Con este menos nos queda más 12. ¿Verdad? Más J, que es este valor. Eliminamos fila, columna, 1 por 8 nos quedaría 8. Menos. Profe, ¿no sería menos J? Quedaría, menos 24. ¿Verdad? Nos quedaría en este caso menos 24. Con este menos nos queda más 24. Profe, ¿no sería menos J? Disculpe. A ver, les pediría que por favor, después yo voy a revisar, mantengan apagado en este caso su audio, por favor, para no interrumpirme, por favor. Después voy a volver a revisar, ¿verdad? Y si algo quieren decírmelo, me lo pueden decir por el chat, que por el chat voy a estar viendo, ¿verdad? Por el chat voy a estar viendo ahí, cualquier pregunta. Vamos entonces con K. Después voy a revisar ahí. K. Y esto nos quedaría 1 por menos 2. Nos quedaría menos 2. Y después acá menos. Nos quedaría menos 2 por menos 4. Nos quedaría más 8. Reviso de nuevo. Y menos 2 por 8 menos 16. Menos 6 por menos 2 menos 12. Con el menos nos queda más 2. Aquí es menos J. Vemos que es menos. Menos J. ¿Ya? Menos J. Eliminamos fila, columna. Nos quedaría 8. Menos. Con el menos 24 nos queda más 24. Aquí había un error. Más el valor de K. Eliminamos fila, columna. Nos quedaría menos 2. Menos. En este caso. El valor de 8, que es un menos, ¿verdad? Menos, en
En este caso, menos 2 por menos 4 nos queda 8 positivo. Y entonces eso nos quedaría menos 4i menos, aquí nos quedaría 32j y menos 2 menos 8 menos 10k. Menos 10k. Ese sería el vector A, B, cruz, AC. ¿Verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, ¿verdad? Alguna pregunta que tengan ahí por el chat la pueden hacer. Si hay algún error que ustedes crean que haya en el cálculo, pues me lo dicen, ¿verdad? En este caso, ¿ya? Me lo dicen por ahí. Supongo que corregí los errores que por ahí pues ya querían decir, ¿ya? Bueno, si no hay ahí algún error, alguna pregunta, ¿verdad? Por el chat, entonces continuamos. Ya tengo AB cruz AC que nos quedaría este valor. Entonces ahora vamos a calcular el área del paralelogramo. ¿Qué es el área del paralelogramo? La magnitud de A cruz B cruz AC, su magnitud. Y la magnitud es la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 32 al cuadrado más, en este caso, menos 10 al cuadrado. Por favor, alguien que ande calculadora ahí, yo no ando calculadora y me dice cuánto es ese valor. Que si es 12 o menos 12. ¿A dónde? Aquí. A ver. Recordemos que aquí es I menos 6, menos 2 por menos 8, menos 16. Aquí hay un menos. 6 por menos 2, menos 12. Con este menos se convierte a más. Menos J, 1 por 8, 8. Aquí hay un menos. 6 por menos 4, menos 24. Con este menos se convierte a más. Después K, menos 2. Aquí hay un menos. Menos 2 por menos 4 nos queda 8. Con el menos nos queda menos 1. Eso es lo que nos quedaría ahí. Entonces, menos 16 más 12 menos 4, 8 más 24, 32 negativo, menos 2 menos 8 nos quedaría menos 10. Entonces, por favor, alguien que nos haga el cálculo y nos diga cuánto es la raíz de eso, porque lo que voy a poner es la raíz. Ya, lo que voy a poner ahí es la raíz. Me dicen que es la raíz de 1140, que es equivalente a ¿cuánto? Dicen cuánto queda ahí. 33.76. 33.76 unidades cuadradas. Recuerden que estamos calculando el área de un paralelogramo. Cuando calculamos área, entonces en este caso, pues, lo que tenemos ahí simplemente es unidades cuadradas, ¿verdad? Entonces, 33.76. Y ahí tendríamos el área del paralelogramo. Entonces sería, digamos, el proceso para el cálculo, ¿ya? Del área del paralelogramo. Ahí nos quedaría entonces esa área. Entonces eso es repasando lo último que vimos en la sesión anterior. Recordemos la sesión anterior, estábamos hablando de esto, del área del paralelogramo y del área, en este caso, de un triángulo. Recordemos que el área del triángulo es la mitad de eso, ¿verdad? Es la mitad de ese valor. Entonces por ahí pues tenemos ya el ejemplo terminado. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que estamos viendo. Voy a compartir en este caso nuevamente la pantalla. Y eso es lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad?
Entonces vamos a calcular o vamos a ver ahora, ¿verdad? Vamos a ver ahora vamos a darlo así mejor. Creo que aquí tengo un problema con esto. Vamos a hablar ahora del triple producto escalar, ¿verdad? Triple producto escalar. César Lacayo hasta ahorita viene conectándose, ¿verdad? Entonces, el triple producto escalar, dice por acá, sean tres vectores, el vector A, el vector B, el vector C, en este caso que van a estar dados en R3, se conoce, dice, el triple producto escalar al producto escalar entre los vectores A y el vector B cruz C, ¿verdad? Entre el producto escalar entre el vector A y el vector B cruz C. Es decir, por aquí lo tenemos, el vector A punto o producto punto con el vector B cruz C. Recordemos que el resultado de un producto vectorial B cruz C es un vector. Si A hago el producto punto con el resultado de otro vector, por tanto su resultado pues también va a ser otro vector. ¿Ya? Va a ser otro vector. Entonces el triple producto escalar, su resultado siempre va a ser, en este caso, un escalar. ¿Verdad? Siempre va a ser un escalar. Dice acá, si sean teoremas, sean los vectores A, que tiene componente A1 en I, más A2 en J, más A3 en K, el vector B, B1 en I, B2 en J, B3 en K, el vector C, C sub 1 I, más C sub 2 J, más C sub 3 en K. El triple producto escalar viene dado, fíjense bien, miren, a través de un determinante. ¿Ya? Eso se puede hacer a través de un solo determinante. ¿Ya? Tengo A punto B cruz C. ¿Y cómo se ponen los vectores? Se pone en primero el vector A, después las componentes del vector B y después las componentes del vector C. Resuelvo ese valor o ese determinante y con eso puedo calcular en este caso el triple producto escalar, ¿verdad? Entonces recordemos, el triple producto escalar lo puedo calcular como un solo determinante, ¿verdad? Para poder en este caso establecer esa condición. Vamos a ir a ver un ejemplo, cómo calcular el triple producto escalar, que recordemos que es un determinante, ¿verdad? Es un solo determinante para poder hacer el cálculo. Entonces vamos a partir de tener tres vectores, el vector A, el vector B, el vector C, y de ahí efectuar el triple producto escalar. Entonces tenemos vector A, 2i menos 3j más 4k, vector B, menos i más j menos 2k, y el vector C, en este caso, el vector menos 2i menos 3j más 4k. Ahí tenemos los tres vectores. Vamos a calcular el triple producto, ¿verdad? Vamos a encontrar o calcular entre A punto B cruz C. O sea, eso se le llama el triple producto escalar, porque su resultado en este caso va a ser un escalar. Hay que recordar eso, resultado un escalar. Entonces, ¿qué va a hacer? A punto B cruz C. Entonces, eso va a ser igual, ¿verdad? Ponemos simplemente un determinante. La primera fila va a ser el vector A, la componente 2, menos 3 y 4. El vector B va a ser en la segunda fila, menos 1, 1, menos 2. Y el vector C, menos 2, menos 3, 4. ¿Ya? Menos 2, menos 3, 4. ¿Verdad? 2, menos 3, 4, menos 1, 1, menos 2,
menos 2, menos 3, 4. Y ahora hay que resolver ese determinante, ¿ya? Y el resultado de ese determinante va a ser un escalar. Ese resultado es el que nosotros vamos a obtener. Entonces resuelvan el determinante para calcular eso. ¿Ya? Resuelvan ustedes, ¿verdad? Ahí resuelvan ese determinante para ver cuánto nos queda el producto escalar. Después lo voy a resolver yo. Vamos a dar unos cuantos minutitos ahí para que ustedes en este caso lo puedan hacer. Que lo hizo, me dice cuánto queda ahí, me lo pone en el chat y después lo vamos a resolver. Hay varias respuestas, hay 2 respuestas por ahí. Vamos a ver. Entonces tenemos acá 2, quedaría 4, menos, y nos quedaría 6, menos, con este menos queda más 3, después nos quedaría fila y columna, menos 4, después acá menos, y aquí nos queda menos, aquí nos queda 4 positivo, más el valor de 4, y nos quedaría 3 positivo, menos 2, nos queda más 2. Utilizando el 9. 2, 4, menos 6, menos con menos queda más 3, ¿verdad? Menos 4, menos, aquí otro 4. 4 positivo, nos quedaría 3, y después nos quedaría, en este caso, menos, con el menos de ahí, menos 2. Entonces nos queda el resultado 2, multiplicado por ¿quién? Menos 2, más 3 por menos 4 nos quedaría menos 8, más 4 por 6, menos 4, menos 24, más 24, ¿verdad? Más 24. O sea, eso es lo que tendríamos ahí, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos por ahí. Entonces, si tenemos eso, nos quedaría el valor de, con este se simplifica y nos quedaría el valor de menos 4. Ese sería el resultado que tenemos por ahí. Vamos a ver por acá. Ah, sí, aquello que error, ¿verdad? Claro, 3 más 2, aquí nos quedaría 5, correcto. Tiene razón, por ahí me dijeron. Entonces, corrigiendo esto nos quedaría el valor de 20
Y aquí nos quedaría menos 28 más 20 menos 8. ¿Está correcto? Resultado menos 8. ¿Verdad? El resultado del triple producto escalar sería menos 8. ¿Ya? Menos 4 menos 24 menos 28 más 20 nos quedaría menos 8. Eso es lo que por ahí pues nos quedaría. Eso es para calcular el triple producto escalar, ¿verdad? Es simplemente resolver un determinante, ¿verdad? Resolver un determinante. Bueno, continuamos acá. Vamos a compartir la pantalla y regresamos a la parte de la clase. Entonces, eso era para el triple producto, ¿verdad? Para el triple producto, en este caso, escalar. Bueno, continuando con eso, ¿verdad? Un aspecto importante del triple producto escalar es que a través del triple producto escalar podemos, ¿verdad? Si nosotros expresamos vectorialmente tres aristas, por ejemplo, aquí en este gráfico, podemos observar, en este caso, el vector A, podemos tener hacia allá al fondo el vector B, y por acá el vector C, ¿verdad? Normalmente por aquí tenemos un vector, ese vector AB, que es perpendicular al vector, nos quedan 10 minutos ahí, es perpendicular al plano formado por AB, simplemente es el producto vectorial A cruz B, ¿ya? A cruz B. Y tenemos en este caso, ¿verdad?, que esos tres vectores, el vector A, B y C, pueden formar lo que se llama un paralelepípedo. Son las aristas, la arista A, la arista B y la arista C. Y por acá pues hay un ángulo, ¿verdad? Hay un ángulo, esta es la altura en este caso de ¿quién? Del paralelepípedo. Entonces dice que el volumen de un paralelepípedo lo podemos calcular como la magnitud de un producto, de un triple producto escalar, A cruz B punto C, ¿verdad? A través de eso podemos calcular en este caso ¿quién? El volumen, ¿verdad? A través de eso podríamos calcular normalmente el volumen, ¿ya? El volumen en este caso de un paralelepípedo. Miremos por qué podemos calcular a través de eso el volumen de un paralelepípedo, ¿verdad? Vamos a tratar de ver si nos da tiempo con lo que resta ahí para explicar rápidamente de dónde es que sale ese volumen ya de ese paralelepípedo. Por ahí tenemos, dice, este es el vector A, por acá teníamos el vector B, y por acá tenemos el vector C, los tres vectores. Aquí vamos a tomar el paralelepípedo, ¿verdad? Este es el plano formado por A y B, el plano formado por A y B, ¿verdad? Aquí va a haber a este plano formado por A y B, a este plano formado por A y B, hay un vector perpendicular, ¿verdad? Hay un vector perpendicular, ese vector perpendicular es el producto vectorial entre A y B. El vector A cruz B es un vector perpendicular tanto al vector A como al vector B. Y por acá tenemos en este caso el otro vector, el vector C. Lo ponemos a este lado. Y entonces aquí puedo formar un paralelepípedo. Vamos a formarlo por acá, tratar de formar el paralelepípedo.
este. Tenemos el paralelepípedo, ¿verdad? Más o menos. El paralelepípedo quedaría de esa manera. Tengo el vector A, el vector B, el vector C y el vector perpendicular. Aquí puedo determinar un ángulo. Y esto de acá, y aquí, sería la altura del paralelepípedo. ¿Ya? Recordemos que el área de un paralelepípedo está formado por ¿qué? Por el área de la base multiplicado por la altura. ¿Ya? Área de la base multiplicado normalmente por la altura. Entonces, si voy a calcular el área de la base, recordemos que la base es un paralelogramo. Entonces, el área de la base es nada más que, en este caso, como es un paralelogramo, esa área de la base no es nada más que la magnitud de A cruz B. La magnitud de A cruz B. Ese es el área de la base. Pero ahora miremos la altura. ¿Cómo obtenemos la altura? Entonces, vamos a multiplicar por acá, por ahí. Fijémonos de que aquí hay un ángulo, ¿verdad? Por ángulo aquí se puede formar un ángulo, eso lo puedo poner así, lo puedo poner de esta manera, ¿verdad? Por acá tengo, en este caso, vamos a ponerlo volteado a eso. Digamos que este es el ángulo y este es la altura. Este es el vector C. El vector A cruz B, ¿verdad? Que es esto mismo, este ángulo. Entonces, ¿cómo puedo calcular en este caso ese ángulo? ¿Verdad? ¿Cómo puedo calcular este ángulo o este ángulo? Entonces, puedo utilizar la función coseno. Coseno del ángulo es igual a ¿quién? Al cateto adyacente, que es la altura, en su magnitud, la altura, dividido entre ¿quién? Entre la hipotenusa, que sería el vector C. El vector C, magnitud de C. Y aquí despego la altura, y la altura no es nada más que la magnitud de C por el coseno del ángulo. Pero este ángulo está formado por el vector C y por el vector A cruz B. Está formado normalmente por esos vectores. Entonces, ¿qué puedo decir? En este caso, este coseno del ángulo, recordemos la fórmula del coseno de un ángulo era A punto B sobre magnitud de A, magnitud de B. Entonces, como el coseno está formado por el vector C y por el vector A cruz B, eso sería A cruz B por el vector C entre la magnitud de A cruz B por la magnitud de C. Eso sería el coseno. De tal manera que si este coseno lo sustituyo acá, la altura ahora que me quedaría, magnitud de C por este coseno, que es todo esto, A cruz B punto C sobre magnitud de A cruz B magnitud de C. Puedo simplificar esta magnitud con esta magnitud y la altura, en este caso, la altura lo único que quedaría sería A cruz B, lo voy a dejar así, punto C sobre la magnitud de A cruz B. Esa es la altura. Esa altura la traigo aquí, ¿verdad? Y entonces multiplico ahora por la altura, A cruz B punto C dividido entre la magnitud de A cruz B. Entonces aquí tengo magnitud de A cruz B, magnitud de A cruz B, se simplifican y por tanto el área, ¿verdad? El área del paralelepípedo va a ser igual a A cruz B punto el vector C. De esta manera
puedo obtener el área de un paralelepípedo. ¿Verdad? Simplemente como A cruz B punto C. Se pone valor absoluto porque ese producto escalar me puede dar negativo o positivo, pero como es un volumen ahora, eso tiene que tener signo positivo. ¿Ya? Entonces recordemos que área de la base por la altura, el área de la base es esto, y esta es la altura. Y ahí tenemos despejado cómo encontrar en este caso la altura. ¿Verdad? Entonces de esta manera calcularíamos el área del paralelogramo, ¿verdad? El área de un paralelepípedo. El área de un paralelepípedo lo calculamos con el módulo. Ahí no es magnitud, que quede claro, es el módulo. ¿Verdad? El módulo, o sea, el valor absoluto de A cruz B punto C. ¿Verdad? Ahí es valor absoluto, porque el producto, el resultado me va a dar un escalar. ¿Ya? Eso es lo que me va a dar como resultado. Un escalar. ¿Verdad? Esto es un escalar. Entonces, como ese resultado es un escalar, entonces con eso puedo calcular, en este caso, ese valor. ¿Ya? Ese es el área de un paralelepípedo. ¿Verdad? Y normalmente a través de eso pues también se puede calcular el área de una pirámide, que por ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces ya se está cortando la sesión de clase, vamos a hacer un receso de unos 10 minutos y después continuamos, ¿verdad? Vamos a hacer un receso de 10 minutos y continuamos. Con el mismo link ahí, por favor, ¿verdad? Vamos a terminar para que un rato se salgan, ¿verdad? Se estresen y continuamos.